Mi parte favorita sobre los cuentos. Creo yo que la parte que es mi preferida sobre contarlos, sobre escribirlos, sobre narrarlos y sobre todo de escucharlos es a lo que me recuerdan, lo que trae a mi memoria. Siempre me ha evocado las historias que fueron contadas al principio de los tiempos. Me gusta imaginarme cada que escucho un cuento sentado, rodeado de mi tribu, rodeado de otros homínidos como yo, alrededor de un fuego. Un fuego en el centro, todos alrededor, y todos escuchando a aquel que tuviera la mejor historia para contar. Todos escuchando a la persona que nos contase sobre alguna casa, sobre algún misterio. Que nos hablara de la manera en la cual se explica por qué hay rayos, por qué hay truenos, por qué llueve, por qué corre el agua, por qué las cosas caen hacia la tierra en lugar de subir hacia el cielo. Si es que ellas hubieran entendido los conceptos de cielo y de tierra que yo desconozco si ya se hacía. Eso es lo que trae a mi memoria, eso es lo que me recuerda y es lo que más me gusta de entender acerca de los cuentos, de la narrativa. Creo yo que la tradición oral es la literatura más antigua que ha existido. Ya viniéndonos unos cuantos miles de años más hacia acá, me recuerda esta historia sobre los hermanos Grimm, un grupo de hombres que recorrieron muchas comarcas, muchos pueblos, muchos lugares, para así hacer un compendio de cuentos, que es el cual hoy día podemos encontrar como Cuentos de los Hermanos Grimm. Un compendio en el cual vienen historias muy bonitas, un compendio en el cual vienen historias muy diferentes, sobre todo a lo que conocemos como historias al día de hoy. Las cosas no acababan después de algún evento catastrófico en buen puerto. No acababan bien en la mayoría de casos. O tal vez sí bien, pero no el bien que nosotros conocemos. Entonces me atañe, me recuerda a eso, a la tradición oral, a la larga tradición oral, a la historia contada mientras se asaban los troncos y eran devorados por las llamas, con su crepitar, con el sonido que tenían, con esa manera en la cual uno se calentaba. Creo que incluso cuando las escucho puedo sentir el calor, un calor metafórico, un calor humano en el sentido más puro de esa palabra, no tanto de cercanía, de calidez, sino humano en el tiempo, humano en el sentido homínido. Es lo que más me gusta. Creo que por eso me gusta escribir cuentos. Si bien me considero un novelista antes que todo, y empecé a escribir cuentos más que para narrar ese tipo de historias, fue para poner en aprietos mi narrativa, ya que como lo habrán notado si han leído algo de lo que escribo, suelo ser muy redundante, suelo caer en muchas cosas, y en muchísimos de mis escritos tardo párrafos enteros dedicados al pensamiento de un personaje, que claro es el estilo de cada uno, y siempre evoco a Dostoyevsky cuando voy a hablar de esto, y a su obra cúspide Crimen y Castigo, donde son páginas y más páginas de meternos en la cabeza de Raskolnikov, pero necesitaba un poco más de claridad. Así que empecé a escribir cuentos con menos de determinado número de palabras, cada vez más pequeños, cuentos de una hoja, cuentos de 2 hojas, en cierto formato, para yo mismo forzarme a que la trama se hiciera más pequeña y a yo mismo obligarme a transmitir otras cosas con el entorno, con lo que decían, con lo que no decían, con esos silencios que hablan, con esos silencios aplastantes o con esos silencios que acaban por comunicar todo lo necesario. Tras muchos cuentos, me di cuenta de esto. Me di cuenta que son las historias que queremos escuchar, que son las historias que nos hemos contado. Incluso sé que evocan a cierta parte de la vida, sobre todo en la juventud. Recuerdo mucho esos momentos en los cuales uno se sentaba con aquellos de más o menos su edad, primos, hermanos, quien fuera, a contar historias. Y casualmente de noche siempre eran historias de terror. Y uno ya después no dormía, pero eran historias de terror. O sea, la comunidad, la comunión incluso entre nosotros. Claro que en este caso no era rodeado quizá de un fuego, pero era un análogo. En la clásica imagen de la lámpara para contar historias de terror con todas las luces apagadas. Es un símil por completo
de lo que es el fuego, ese fuego eterno, ese fuego viejo, un fuego con el cual iluminaban las cavernas, con el cual se pudieron haber ayudado para hacer las pinturas rupestres que nos narran historias que nos han quedado vedadas a través del tiempo. Es lo mismo, es un análogo, porque el ser humano necesita de eso, necesita de la comunión y la comunidad, y necesita de sus cuentos, necesita que nos hablemos de esa manera. A mí si me dieran la oportunidad, creo que me encantaría viajar ese tiempo. Y no tanto por los experimentos, lo que yo pudiera ver, incluso quizá por el cambio histórico que pudiera llegarse a tener si yo hiciera ciertas actividades que quizá podrían desde ciertas perspectivas traer un bien a la humanidad. No, nada de eso. Me gustaría verlos para conocer sus lenguajes, conocer la manera en la que ellos hablaban, conocer esas protolenguas que nos han quedado prohibidas a través del tiempo y a través de que no quedan hablantes, esas lenguas muertas. Y no únicamente lenguas muertas, sino lenguas de las que no tenemos registro. Porque claro, uno podría pensar que el latín o que el griego antiguo también son lenguas muertas, pero son lenguas de las cuales tenemos registros, las cuales conocemos, las cuales incluso han ayudado a que se creen ciertas deducciones de lenguas aún más antiguas, lenguas que estaban desde antes. Pero no podemos ir más allá, no podemos saber de qué manera hablaban, de qué manera se comunicaban eficientemente, aparte del acceso a la intersubjetividad que pudieran llegar a tener viéndose, cómo podían ellos narrar esas historias. Eso no partiendo desde un punto de vista muy etnocentrista, de viendo cómo es que podían ellos hablar, sino realmente curioso de qué manera articulaban, de qué manera se hablaban, con qué palabras, con qué gestos. Si es que acaso esos instrumentos musicales que se han encontrado muy viejos servían para dar un sonido a esa música, servían para ambientar. Si había una danza que lo conjugaba, si había una especie de orden establecido para contar esas historias. Si es que de algún modo podemos contar esas historias alrededor de una fogata, o incluso esto que yo estoy contando es únicamente una visión desde el presente hacia el pasado y una proyección de lo que yo creo que pasaba. Y tal vez no lo era, tal vez no se reunían de esta manera como se los estoy contando, como lo estoy contando a quien escuche. Tal vez lo hacían diferente, tal vez era de día, o tal vez no lo hacían de noche porque terminaban muy cansados después de tanto tiempo y de tanto trabajo que costaba recolectar y cazar. Ellos quizá no lo entendieran de la manera en la que yo lo entiendo, de la manera en la cual yo lo quiero ver. Y la conclusión es que si tuviera la oportunidad de viajar al pasado, vería eso. Me encantaría mirar eso. Me encantaría conocer esa lengua, conocer esa forma, conocer la manera en la cual se hablaban, conocer la manera en la cual se contaban las historias, conocer ese tipo de comunicación. Y darme cuenta si esto que yo pienso, esta idea que tal vez yo le he estado contando a quien escuche durante tanto tiempo, ¿es real o simplemente es una proyección como ya he mencionado? Pese a todo eso, me doy cuenta que en la actualidad existe esta tradición, como ya lo he contado, las historias de terror, las historias que nos contamos, incluso viene a mi mente ahora, es una narrativa, no es un cuento de ficción propiamente dicho, pero pues el chismecito, la manera de contar chismes, eso es una narrativa. No viéndolo en un cariz negativo, sino incluso en la manera en la cual uno le cuenta a una amiga, a un amigo, algo que le acaba de pasar, algo que le ocurrió, una película que vio. Entonces, creo que es indisoluble de la condición humana la necesidad de contarnos historias, de hablarnos, de narrarle los hechos a un otro. Después de todo, ese es mi oficio. Si me quiero poner muy bohemio, yo podría perfectamente decir que mi oficio es el de narrador de historias. Que no, siempre he dicho que mi oficio es el de poeta y mi oficio es el de escritor, novelista para ser exacto. Pero después de todo es contar historias. Yo estoy contando una historia cuando narro una novela, cuando narro un cuento. Por lo que yo creo, por lo cual yo puedo llegar a concluir que esa parte es muy nuestra, que esa parte la necesitamos, el contarnos las historias. Y uno lo puede encontrar con muchas personas, uno lo puede encontrar hablando con alguien, uno lo puede encontrar en la literatura. Yo lo he encontrado ahí. Con esto quiero decir que hay muchas formas de sentirnos cerca de la fogata,
de encontrar ese fuego, ya sea con libros, ya sea con otros. Aunque al día de hoy ese otros sea un tema incluso complicado y delicado. Pero lo podemos encontrar. O cuando menos, creo que lo debemos buscar. A quien esté escuchando, le quiero agradecer por haber llegado hasta el final de este podcast y haberme acompañado durante estos 10 minutos a nuestro fuego digital. En donde quiera que estés, creo que he compartido un poco del calor de esas llamas contigo. Y en vistas de que he hablado sobre cuentos, en vistas que he hablado sobre narraciones, quiero avisar que próximamente subiré un cuento de mi autoría narrado en mi voz para quien esté escuchando y para que lo puedan disfrutar. Muchísimas gracias.